Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya con la última parte de la jornada. Vamos a empezar ahora con un espacio que hemos llamado Crononews. Igual algunos se está preguntando en qué consiste. Y es que cuando diseñamos esta jornada quisimos crear un espacio que permitiera conocer de forma dinámica y ágil algunas de las investigaciones más recientes e innovadoras en el ámbito de la cronobiología. Además, no es casualidad que lo hayamos colocado este bloque justo después de comer, ya que seguramente estaréis algunos notando esos ritmos de los que tanto nos han hablado durante la jornada. Para que se haga más o menos, contamos con 5 ponentes que nos van a ofrecer unas charlas breves sobre temas diversos relacionados con la cronobiología y que van a ir desde la investigación de los fundamentos fisiológicos hasta su aplicación, mostrándonos cómo la cronobiología se puede aplicar en el día a día. Para empezar, tenemos a la primera ponente, que se trata de Cristina Pintado, que actualmente trabaja como profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica aquí en Toledo. También es miembro del Grupo de Investigación de Diabetes y Obesidad con el Envejecimiento, que pertenece a NIRISCAM. Ella nos va a hablar de la pérdida de la función central de la leptina y su influencia en los patrones de alimentación y reducción de la actividad física en ratas. Así que cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quería agradecer a Alfonso y a Mamer su invitación. Y bueno, nosotros no somos un grupo experto en cronobiología, somos un grupo de investigación básica que está focalizado en establecer los mecanismos moleculares que establecen o que subyacen al desarrollo de diabetes pues, con la obesidad y con el envejecimiento. Una de las líneas de investigación con la que desarrollamos está centrada en el estudio de la leptina, nuestra hormona que es liberada por el tejido adiposo y que actuando a nivel central, a nivel del hipotálamo, pues regula los patrones de ingesta y también el metabolismo energético actuando pues, a través del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Afectando pues, al metabolismo pues, hepático, de tejido adiposo, muscular, etc. Nuestra investigación está focalizada en la rata Wistar y nosotros, mediante cirugía estereotáxica, lo que hacemos es infundir, en este caso, leptina, directamente en el cerebro, para que llegue directamente al hipotálamo. Y aquí investigamos qué cambios ocurren a nivel del metabolismo periférico. En este campo pues, tenemos numerosas publicaciones enfocadas al metabolismo de hígado, tejido adiposo, también enfocada al riesgo cardiovascular, pero yo quería centrarme en el modelo en el que estamos trabajando ahora, en el que hemos diseñado un modelo que hemos llamado modelo prediabético, en el que nosotros tratamos al animal, en lugar de con leptina, lo que tratamos es con un antagonista específico del receptor OB de leptina. Nosotros infundimos mediante un sistema de liberación controlada, que es una mini bomba, que va liberando de manera continua pues, este antagonista. Posteriormente, nosotros sacrificamos a los animales tras 21 días de tratamiento, todos a la misma hora, por la mañana. Entonces, nuestros datos todos son a punto final, que es una limitación de este estudio, ¿no? Nosotros vimos que este modelo presentaba un fenotipo característico del síndrome metabólico, donde existía un incremento de la adiposidad, el tejido adiposo pesaba más, el hígado empezaba a acumular grasa. También observábamos, como veis en la diapositiva, que los animales tratados con el antagonista presentaban, no sé si funciona el puntero, presentaban, está marcado con las flechas rojas, presentaban hiperglucemia en ayunas, presentaban hiperinsulinemia y además un aumento de triglicéridos en sangre. También empezaban a acumular, como digo, grasa en el hígado y, en definitiva, mostraban un fenotipo de síndrome metabólico. En un análisis preliminar de todo el hipotálamo, hicimos un análisis proteómico y observamos que existían cambios en diferentes proteínas relacionadas con el ciclo, con el ritmo circadiano, ¿no? Y ahí nos abrió este campo nuevo de estudio que es la cronobiología. Nosotros contamos con un equipo que es un sistema de fenotipado metabólico, que son las jaulas metabólicas, que no es otra cosa que un sistema de calorimetría indirecta, donde podemos medir el consumo de oxígeno y la producción de CO2. También este sistema nos permite medir
la cantidad de alimento que ingiere el animal a lo largo de todo el día y también nos permite medir el movimiento y la actividad locomotora que tienen los animales, ¿no? Analizamos y vimos que los animales tratados con el antagonista de leptina mostraban alteraciones en el gasto energético, consumían menos energía. También observamos cambios en el patrón de ingesta. Esto fue pues algo para nosotros novedoso porque vimos que los animales tratados con el antagonista mostraban un comportamiento diferente. Los roedores son nocturnos, comen por la noche, pero estos animales comenzaban a comer antes de que se encendieran las luces, ¿no? Esto es una alteración de su comportamiento alimentario. Empezamos a analizar los datos de diferente manera porque no sabíamos si realmente cuando estaban comiendo más o iban más veces a comer. Bueno, pues analizamos los datos de diferente manera y lo que vimos es que realmente iban más veces a comer y esto coincidía en determinadas franjas horarias, que era justo cuando se encendían las luces, iban a comer más y comían más cantidad de alimento y también antes de que cuando se iban a apagar las luces, pues ellos empezaban a comer como mucho antes y tenían un patrón de alimentación alterado. Nosotros lo analizamos de diferente manera y llegamos a la misma conclusión, ¿no? Tenían como adelantado ese comportamiento alimenticio. Comían antes y dejaban de comer más tarde que los animales control, que no estaban tratados con este antagonista de leptina. Analizamos también este comportamiento, ¿no? Y le dejamos en ayunas durante 24 horas, ¿no? Lo hicimos durante una noche y luego también el mismo experimento durante el día. Y contabilizamos la cantidad de alimento que comían cuando le poníamos alimento pasadas esas 24 horas. Y el experimento reveló que efectivamente estos animales tenían un comportamiento alterado durante el día. Iban a comer de manera compulsiva durante esa media hora de realimentación durante la mañana, pero esto no lo hacían si el ayuno había sido durante la noche. Bueno, también analizamos el patrón de locomoción y, bueno, como esperábamos, los animales se movían mucho menos, los animales tratados con el antagonista de leptina, y lo que era más curioso todavía, con estos diagramas que veis de movimiento, los de PBS que están tratados con sucrosalinos, los de SDA y del antagonista, se movían mucho menos, pero es que además este piquito de movimiento coincidía con donde está el comedero, es decir, se quedaban cerca de la comida y iban más veces a comer. Bueno, como tenemos la posibilidad de extraer el hipotálamo y de cuantificar los genes reloj, nosotros medimos la expresión tanto génica de los genes reloj como proteica, viendo diferencias entre los animales tratados con el inhibidor de leptina y los controles. Ahora tenemos que encontrar el significado de estos datos. Lo que sabemos es que hay diferencias, ahora tenemos que analizarlo y entender estas diferencias. Como tenemos también la posibilidad de analizar los genes de reloj directamente en el núcleo supraquiasmático, pues hemos extraído mediante una tecnología de microdisección láser que nos permite aislar exclusivamente el tejido, ¿no?, del núcleo supraquiasmático. Hemos vuelto a analizar los genes reloj y, bueno, también hemos visto diferencias que ahora necesitamos también entender, ¿no? Pero lo importante aquí es que observamos diferencias en el patrón de expresión de estos genes reloj entre el grupo tratado con el antagonista de leptina y nuestros animales de control. Y bueno, también tenemos la posibilidad de hacer inmunohistoquímica y ver, bueno, pues en este caso, neuronas del núcleo supraquiasmático o células del núcleo supraquiasmático, donde vemos un aumento en la expresión de mal. Ahora tenemos que encontrar, como digo, la explicación a estos resultados. Y nada, hasta aquí el grupo de investigación, que estamos divididos entre Toledo y Ciudad Real. Estos datos han sido analizados por la profesora Lorena Mazzuecos, a la que bueno, no ha podido venir, pero bueno, si necesitáis aclaración sobre cómo hemos analizado los datos y demás, pues estaré encantada de resolver las preguntas. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Ahora va a pasar a hablar Sandra Torres, que es residente de cuarto año aquí en el laboratorio, en este hospital,
y forma parte del grupo de investigación Cronobiolab, que pertenece al IRISCAM. Ella nos va a hablar sobre los resultados que ha encontrado en relación a la cronobiología poblacional del síndrome coronario agudo. Así que, Sandra, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo a hablar un poco, ya os han hecho spoiler, así que yo vengo a hablar sobre, como diríamos, nuestro libro. Entonces, vengo a hablar sobre la aplicación de la cronobiología o del ritmo circadiano poblacional. Concretamente, como no podía ser de otra manera, de su aplicación en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué nos dice la troponina cuando hacemos un estudio del ritmo circadiano poblacional? Ya. Sí. ¿Le has apagado algo? Vale, lo primero quería decir que nosotros este estudio lo realizamos para presentarlo el año pasado al Congreso Nacional del Laboratorio Clínico y lo presentamos así, con el título Desde el ritmo circadiano de la troponina T cardíaca hasta la hora de la cardiopatía isquémica, y este es el modelo que voy a ir desarrollando durante la presentación. Bien, a modo de introducción, todos sabemos que el sistema circadiano es el responsable de la organización temporal de todos los procesos fisiológicos que ocurren en el organismo y que la mayoría de estos procesos presentan una oscilación circadiana y van a estar sincronizados con el medio externo. En los últimos años, además, estudios epidemiológicos han sugerido que la concentración de eventos cardiovasculares en ciertas horas del día ocurre predominantemente en las primeras horas de la mañana, lo cual ya hemos ido viendo a lo largo de la mañana. Y que el marcador por excelencia del daño miocárdico a nivel del laboratorio pues es la troponina. En este caso, nosotros vamos a evaluar la existencia del patrón circadiano de troponina T cardíaca de alta sensibilidad, en concreto la troponina T, en datos poblacionales. Bien, para ello utilizamos 14.378 registros de troponina T de analíticas urgentes de pacientes entre 18 y 85 años procesadas durante el año 2023 y diferenciamos dos grupos. El primero, en el primer grupo englobamos los datos en rango de normalidad, que denominaremos el grupo RN, versus un grupo en el que incluimos todos los datos, normales y patológicos. Eso sí, lo que hicimos a posteriori es excluir todos esos resultados que estaban fuera del límite de detección de la técnica, es decir, que era mayor o igual de 100.000 nanogramos litro. La exportación de todos estos resultados, la edad y la hora de extracción, como bien ha comentado Mamen antes, la hicimos a través del sistema informático del laboratorio. Posteriormente, agrupamos estos datos y se promediaron en frecuencias de 30 minutos durante las 24 horas. El análisis estadístico que realizamos fue por el método Cosinor, evaluando para cada uno de los grupos el mesor, la amplitud y la clofase. Y además ajustamos este ritmo biológico tanto en periodos de 24 horas como en 12 horas. Y además, para completar el estudio, también evaluamos la hora del día con mayor proporción de valores por encima del valor de referencia en relación al total de datos analizados por franja horaria para ver si es verdad que se cumplía que los valores patológicos, o lo que denominamos valores críticos, se englobaba a primera hora de la mañana. Bien, estos fueron los resultados que obtuvimos del análisis Cosinor, donde podemos ver que el grupo RN, es decir, el grupo que englobaba todos esos datos normales, se ajustaba a un ritmo circadiano, mientras que el grupo PAP, que incluía todos los datos, se ajustaba a un ritmo ultradiano de 12 horas. Y además, pudimos observar que en la franja entre las 6 y las 8 de la mañana era donde encontrábamos hasta un 90% de valores patológicos, como podemos ver aquí en la tabla. Conclusiones. Podemos evidenciar, o este estudio evidencia por primera vez la existencia de un ritmo circadiano poblacional en el grupo RN, el cual es similar al que ya se ha descrito a nivel individual.
En cambio, en el grupo PAT se observó un ajuste a un ritmo poblacional en un periodo de 12 horas, o lo que llamamos intradiano. Ambas acrofases de ambos grupos coinciden en una franja horaria, lo cual nos corrobora que es el momento del día de mayor estrés fisiológico para el sistema cardiovascular. Bien, la concentración de valores patológicos en esa estrecha franja del inicio de actividad refuerzan los hallazgos que encontramos en este estudio y que, a pesar de esas limitaciones de utilizar datos, este trabajo consigue ratificar la evidencia de estudios previos de la existencia de ese ritmo circadiano poblacional. Como conclusión final, la hora yo creo que debería tenerse en cuenta tanto a nivel del diagnóstico como en las estrategias asistenciales a la hora de la cardiopatía isquémica. Perspectivas a futuro. Este es un estudio que estamos elaborando este año y que hemos denominado troponina T cardíaca y función renal. Es un binomio que altera el ritmo circadiano poblacional. Este estudio se basa en la premisa de que la concentración de troponina puede verse influida por la función renal, especialmente en esos pacientes con filtrados glomerulares reducidos, donde se ha documentado una elevación basal de troponina T incluso en ausencia de daño miocárdico agudo. ¿Y qué obtuvimos en este estudio? Que la troponina mantiene ese ritmo circadiano poblacional en niveles normales, incluso ante filtrados alterados. Sin embargo, ese ritmo circadiano se perdía en presencia de valores patológicos. Y además, lo interesante fue que se observaba un adelanto de fase en pacientes con valores de troponina T normales, lo cual es lógico porque lo primero que va a ocurrir, lo que va a seguir ese adelanto de fase es la pérdida del ritmo circadiano y como consecuencia o a continuación empezarán a aparecer esos valores patológicos de troponina. Entonces, este adelanto de fase nos sugiere una posible disfunción renal subclínica, lo cual nos lanza la siguiente pregunta, que todavía no tenemos respuesta. ¿Es la troponina o tiene la troponina un potencial valor como marcador precoz de deterioro funcional? Y hasta aquí. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Ahora va a pasar Fernando Márquez a hablarnos sobre ritmos biológicos basados en estrategias de Real World Data. Fernando es facultativo en el laboratorio del Hospital Germans Trias y Pujol en Barcelona y coordina un grupo de investigación sobre Real World Data y Real World Evidence relacionado con la inteligencia artificial. Así que, Fernando, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y reiterar, como he hecho las ponentes previas, el agradecimiento a Mami y a Alfonso por permitirnos participar en nuestro grupo en estas jornadas y difundir un poco lo que estamos haciendo. De manera muy breve, pero bueno, intentaré transmitiros la idea de lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos este concepto que es el concepto de Real World Data, ¿no? Que al final son los datos del mundo real. Es la ciencia de datos, al final son conceptos más o menos equivalentes, ¿no? En nuestro grupo lo que nos dedicamos es a aplicar todo este tipo de estrategias para el desarrollo de modelos predictivos, ¿vale? Tenemos diferentes líneas abiertas y una de ellas es el subgrupo de trabajo DataRing, que trabajamos en la aplicación de estas estrategias al campo de la cronobiología. Vale, tenemos estos dos conceptos que cada vez están más permeados por la bibliografía, que lo están llenando todo, ¿eh? El concepto de Real World Data, Real World Evidence. Al final, si nos fijamos en este cuadradito azul, que representa un resumen del Real World Evidence, al final es el método científico que hemos hecho toda la vida, pero aplicado a todas estas estrategias de análisis masivo de datos, ¿no? Primero tenemos una identificación de gaps, en la literatura, es decir, qué partes están sin cubrir a nivel de evidencia. Tenemos que diseñar una pregunta de investigación para poder responder a estos gaps que hay en la evidencia y fijar cuáles son las fuentes de las cuales podemos obtener toda esta información, que al final es el Real World Data, ¿no? El RW.
y esto nos va a llevar a terminar el proceso científico, ¿no? Podremos obtener o no obtener una respuesta y a partir de ahí obtener unas conclusiones y publicarlas o representarlas donde sea. Si nos centramos en Real World Data, que al final es de lo que vamos a hablar hoy, tenemos diferentes fuentes de obtención de Real World Data y si nos centramos todavía más en el ámbito sanitario, en ese esquema os quiero representar cuáles son las fuentes fundamentales que tenemos para obtener datos, ¿no? Tenemos las historias electrónicas, tenemos los registros de pacientes, como hablamos ya por la mañana, todos estos dispositivos portátiles que están recogiendo un montonazo de información minuto a minuto de la gente que los lleva, datos administrativos, datos de ensayos clínicos, corte, datos observacionales, etcétera, biobancos y todos estos procesos de encuestas, grupos focales de trabajo, etcétera. El dato no solamente es el dato en sí, el dato lleva muchas cosas asociadas. Y como bien comentaba por la mañana Mamen en su presentación, en el laboratorio tenemos el dato muy estructurado, con lo cual tenemos un acceso a todos los atributos del dato de manera, entre comillas, fácil, ¿vale? Un atributo fundamental en el dato es el metadato, ¿vale? El metadato es todo aquel dato que está asociado al dato numérico. Cuando tenemos una creatina de 1,23, todos los datos que pueden ir asociados a ella, datos demográficos o de cualquier otro tipo, es un metadato. En esta famosa figura del iceberg que la utilizamos para un montón de cosas en las presentaciones, queda bien claro, ¿no? El metadato al final es mucho más importante que el propio dato. Y en el laboratorio clínico tenemos otro concepto, en el cual no vamos a ver hoy porque es como de otra rama, que es el peridato, ¿no? El peridato es como aquella información que nos ayuda a interpretar el resultado que hemos obtenido analítico del paciente. Un problema que nos presentamos cuando analizamos grandísimas cantidades de datos, este Real World Data, toda esta ciencia de datos, es que los datos son tremendamente ruidosos. O sea, si yo cojo una base de 250.000 datos de lo que sea, solo hay ruido. Yo tengo que aislar la señal, si es que la hay, de todo ese volumen brutal del ruido, ¿vale? Es un poco la imagen que hay arriba, ¿no? Tengo una imagen totalmente difusa, yo tengo que hacer cosas para conseguir una foto perfectamente definida y yo ver lo que me interesa ver, ¿vale? Abajo es lo mismo, pero relacionado con lo que hablamos hoy, ¿no? Sobre las señales rítmicas. De ese volumen de datos yo puedo sacar una señal rítmica, en el caso que esté. En este sentido, en este artículo que hemos publicado hace aproximadamente medio año, vemos que inicialmente, si representamos los datos de un parámetro de laboratorio con respecto al tiempo, inicialmente es una señal ruidosa y aparentemente, perdón, yo no veo nada. Veo una serie, miles y miles de puntos que parece que no hay nada. Pero lo que tengo que comprobar es si existe un ritmo, ¿vale? Entonces, cuando trazamos esta serie de líneas, vemos que hay algo ahí, parece que hay un ritmo, ¿no? Aunque todavía no lo tengo claro. Un aspecto muy importante cuando trabajamos con tantísimos volúmenes de datos es aplicar una estadística apropiada, un procesamiento matemático apropiado que nos permita purificar lo máximo posible esa señal de todo este ruido. Entonces, cuando esto lo aplicamos, esta es la misma imagen que teníamos en esa masa ruidosa de datos, pero tratada apropiadamente. Entonces, yo ya veo que mis datos tienen un patrón definido, ¿vale? Y es un patrón rítmico en un ciclo de 24 horas, ¿vale? Aquí estamos trabajando en un rango de entre, para que os hagáis una idea, entre unos 100.000 y 200.000 datos, cada una de las gráficas, ¿vale? Pero claro, yo también puedo aprovechar el metadato. Ahí solamente, en ese primer artículo, hemos aprovechado el dato, ¿no? Me he cogido sodios de 150, de 160, bla, bla, pero no he aprovechado el metadato. Dos metadatos clásicos son el sexo y la edad. Son los dos metadatos que más rápido nos vienen a la memoria. En esta gráfica, lo que representamos es dos parámetros cronobiológicos clásicos, como son la amplitud, aquí, bueno, es la parte de arriba de la derecha, y la fase, que es la parte de abajo de la izquierda, ¿vale? Y la representamos frente a la edad, y vemos que hay un comportamiento diferente en función de la edad, ¿no? Esto tiene un papel crucial en el envejecimiento, que al final la cronobiología y envejecimiento son dos elementos que van muy de la mano, es un binomio muy relacionado. Claro, nosotros cuando en este estudio que hemos visto el comportamiento cronobiológico de parámetros de laboratorio utilizando grandes masas de datos, hemos querido analizar qué cantidad o qué ajuste tiene el modelo a los datos. ¿Es al 100% el ajuste o no lo es? Bueno, claramente vemos que los ajustes se mueven aproximadamente sobre el 80%. O
incluso menos, un 70%, ¿vale? Entonces nos queda un 30% de variación que no sabemos qué es. Nos podemos preguntar, ¿eso es ruido o hay más variación oculta dentro de ese 30%? Aplicando modelos matemáticos, esto nos permite aislar esta información, ¿vale? Entonces, claramente vemos que hay un segundo paso. Tengo el ritmo circadiano que es rítmico, pero también tengo algunos parámetros en los cuales este ritmo, como vemos en esta gráfica de la izquierda, no es tan rítmico. Hay irregularidades en el ciclo. Incluso puedo ir un paso más allá, que es la gráfica de la derecha, ¿no? Empiezo a ver otros ritmos menores de 24 horas en ese parámetro, ¿no? Con estos estudios hemos explicado más del 90% de la variabilidad o de la variación que tenemos en la base, ¿vale? Siempre hay un componente de ruido que no lo vas a poder terminar de aislar. Pero podemos ir más allá analizando los datos. No solamente tenemos ritmos de 24 y por debajo de 24, los tenemos por encima de 24. Esto ya se ha hablado en la mañana hoy, que tenemos ritmos de 7 días, ¿no? La Luna está ejerciendo su función. Si 3/4 partes del planeta, que es agua, las mueve la Luna, ¿qué no va a hacer con nuestros ritmos, ¿no? Y aquí vemos claramente en la imagen de la izquierda cómo este parámetro tiene un ritmo diferente el fin de semana que el día de la semana. Incluso ritmos estacionales y anuales, como vemos en la parte de la derecha. Otra línea importante que tenemos es que, claro, podemos tener procesos de análisis de datos que actúen de manera aislada, es decir, yo tengo un proceso de análisis para una respuesta concreta, otro. Un objetivo que tenemos en el grupo es unir todas estas estrategias de análisis en una unidad lo más compacta posible, es decir, desarrollar un algoritmo de trabajo, ¿vale? En el cual, de manera ideal, nos gustaría introducir una base de datos y que el algoritmo no sea capaz de gestionar esa base, que nos obtenga la información que nos tenga que obtener en función a las características de la base y la podamos manejar apropiadamente. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues a lo que ya se ha hablado durante la mañana, ¿no? Esta piedra filosofal que buscamos en la medicina, que es la medicina personalizada y de precisión, ¿vale? Entonces, el conocimiento lo más profundo que podamos llegar a tener de los ciclos y de los ritmos biológicos nos va a permitir, en estos individuos sanos, ¿no? esta cronología poblacional, llevarla a una cronología individual y poder aplicar esta medicina de precisión. Bueno, yo aquí quiero hacer un reconocimiento al grupo que trabajamos en la sublínea de DataRing, ¿vale? Que no solamente soy yo, evidentemente mucho trabajo detrás, está Rubén, Cristina y Javier, que son piezas fundamentales, tanto en la gestión de las bases, el análisis y las discusiones científicas que tenemos para llegar a estas conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu presentación. La cuarta ponente va a ser Paz Barrio, que trabaja actualmente como facultativo en el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Y además ha realizado diversos trabajos de investigación con un equipo multidisciplinar del Complejo Asistencial Universitario de Valencia. Ella nos va a hablar sobre tendencias temporales en cronobiología y epidemiología de los ingresos por sepsis. Así que, Paz, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a Mamen y a Alfonso que me hayan invitado a esta magnífica jornada y espero estar a la altura del resto de los ponentes que han sido excelentes. Bueno, nosotros somos un equipo multidisciplinar del Hospital de Palencia y del Clínico de Valladolid y también nos ayudan ingenieros de telecomunicaciones de la Escuela de Valladolid y ninguno tenemos ningún conflicto de interés. Como todos sabéis, la sepsis es una patología importantísima con una elevada mortalidad y que además va en aumento, se ha visto que ha ido en aumento a lo largo de los años. Nos ha parecido que tiene suficiente entidad como para analizarla con la finalidad de adelantarnos e intentar predecir cuándo van a ser los picos de ingresos por sepsis e intentar disminuir su mortalidad. Para ello, hemos recogido datos del conjunto mínimo básico de datos, que es un registro de obligado cumplimiento para todos los hospitales a nivel nacional, tanto públicos como privados. Y hemos seleccionado el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2021.
obteniendo 39.622 ingresos en UCI en mayores de 18 años por sepsis. Más adelante nos meteremos con los niños y en el periodo neonatal, que tienen unas características completamente diferentes. Realizamos un análisis estadístico, pues con las variables que más nos interesaban, una regresión logística para identificar factores independientes de riesgo o protectores para mortalidad por sepsis y un análisis de tendencias. Y, como no, un análisis cronobiológico para intentar verificar si existe algún tipo de ritmo. El paciente que ingresa por sepsis en UCI es un varón procedente de ámbito urbano, de una edad media de 78 años, que presenta otras comorbilidades previas como cardiopatía, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, EPOC. También vemos enfermedad neoplásica en el 17% de los casos. Ingresan sobre todo en hospitales de nivel 3, alguno también en hospitales generales y en hospitales comarcales de forma anecdótica. Y estos son los gérmenes que más frecuentemente nos encontramos. En la gráfica de arriba, de la derecha, vemos la distribución por edad de nuestros pacientes, que corresponde a esos 78 años y medio más o menos, y en la de la derecha vemos cómo la edad del paciente que ingresa en UCI ha ido aumentando a lo largo del estudio. Esto se corresponde con el envejecimiento de la población, pero también nos da esperanza en el sentido de que cada vez se admiten pacientes mayores en UCI, ¿no? Que a lo mejor de otra manera pues, no se habría ingresado. La estancia media hospitalaria en media en nuestro periodo es de 11 días y medio y se ve abajo a la derecha cómo ha habido un descenso progresivo. Al principio del estudio eran de unos 14 días y medio y ahora ha bajado a 11 días y medio, lo cual también habla muy bien de nuestros compañeros intensivistas. La tendencia temporal de los ingresos por sepsis la vemos al realizar esta regresión lineal de Joint Point, donde vemos claramente una tendencia ascendente a lo largo del estudio y con 2 puntos de inflexión en 2008 y en 2014. ¿Qué pasó ahí? ¿Ha ido aumentando la incidencia de infecciones? Bueno, nosotros creemos que se debe a algunas campañas de sensibilización que se han hecho, las Surviving Sepsis Campaign, para concienciar a los profesionales en el diagnóstico precoz de la sepsis y a una mejoría en su codificación. Y cuando realizamos un análisis mediante la transformada rápida de Fourier y el test de Cosinor, no hemos encontrado ritmo circadiano en los ingresos por sepsis. Como tenemos una muestra tan grande, sí que de forma estadísticamente significativa hemos observado que se producen más ingresos por sepsis durante el verano climático, que es precisamente cuando hay una disminución de la plantilla, pues, que coincide con el periodo de vacaciones y además entran a sustituir pues, a lo mejor personal con menos experiencia. ¿Cómo es el paciente que fallece por sepsis en UCI? Pues lógicamente, igual que el que ingresa, son varones procedentes de ámbito urbano, hasta en un 43% fallecían a causa de una sepsis vírica. Podéis ver en esta gráfica que el mayor número de altas se dan el viernes, de cara al fin de semana, y la mortalidad en principio permanece estable todos los días de la semana con un ligero descenso en sábado y domingo. Para mí esta es la gráfica más bonita de todo el trabajo, porque podemos ver cómo, a pesar de que ha habido una tendencia ascendente de los ingresos por sepsis, que es la barra azul, la mortalidad no sigue la misma pendiente. De forma relativa no ha aumentado tanto como los ingresos por sepsis. Y si categorizamos por los periodos de la regresión lineal de Joint Point, vemos como en el primer periodo había hasta un 43% de mortalidad global y en el último un 33,8%. A lo largo de los meses del año, pues vemos como el periodo en el que más fallecimientos hemos registrado, vamos, en los meses es en diciembre y enero y en julio y agosto. Como he dicho antes, no hemos encontrado un patrón de ritmo. Entonces, creemos que estas diferencias se deben más bien a factores extrínsecos, como coinciden con los periodos más adversos de climatología. Entonces, bueno, pues los de invierno pueden tener relación con un aumento de las infecciones respiratorias, la gripe, y en verano, pues igual en relación con las olas de calor.
Observamos una mayor proporción de exitus en los pacientes que ingresan en hospitales generales, probablemente debido a una menor disponibilidad de recursos, a la dificultad a la hora de trasladar a un paciente a un hospital de mayor complejidad, y también fallecen más aquellos pacientes que ingresan con un GRD de tipo médico que con uno quirúrgico. Seguramente es más fácil de detectar una sepsis en relación con el posoperatorio y el tratamiento es precoz y mejora el pronóstico. Realizamos un análisis de regresión logística donde podéis ver en esa tabla que la edad avanzada, la presencia de shock al ingreso, ingresar en un hospital de nivel 2 y en periodos fríos del año suponen un factor de riesgo para mortalidad por sepsis. En cambio, la estancia en días, cada día que uno pasa en la UCI e ingresar en un hospital más complejo, son factores protectores de forma independiente. Bueno, y como conclusiones, pues un resumen de lo que os he contado ya, que cada vez ingresan pacientes de edad más avanzada, pero la edad y la estancia media disminuyen, que vemos cómo existe un aumento de los ingresos por sepsis, no tanto así de forma paralela de la mortalidad por sepsis. En el análisis cronobiológico no encontramos ritmo, pero sí un aumento de los ingresos y de los fallecimientos por sepsis en determinados meses del año. Y que si tienes que ingresar, procura ingresar mejor en un hospital de nivel 3 y que tu patología sea en relación con una intervención quirúrgica mejor que de otra manera, ¿no? La edad avanzada, bueno, lo que os acabo de contar, el mayor peso del GRD sí, que la edad, bueno, lo que os he dicho, que la edad avanzada, el shock y todas ingresar en un hospital de nivel 2 son factores de riesgo para mortalidad por sepsis. Y muchas gracias, os dejo con un reloj de mi zona favorita de Valladolid. Gracias, Paz, por la presentación. Ahora vamos a pasar con María José Martínez a la última de las ponencias. Ella es la directora de CronoHealth, que es una empresa spin-off de asesoría circadiana. Y también coordina el grupo de trabajo sobre cronobiología en la Sociedad Española del Sueño. Y nos va a hablar sobre cómo aplicar los resultados del laboratorio al mundo real, con ejemplos prácticos de proyectos de CronoHealth. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por no dormiros en esta elevación postprandial y la somnolencia. Ya estamos terminando, voy a ser muy breve. Simplemente agradecer, por supuesto, la invitación a la organización y dar la enhorabuena, porque me parece que ha sido un éxito. Y bueno, nos pedían que contásemos, va a ser cortito y muy práctico, cómo damos el salto, ¿no?, del laboratorio y cómo hacemos que esa transferencia que nace del laboratorio pues pueda tener una aplicación muy práctica en la sociedad. Así nace CronoHealth del grupo de investigación de la Universidad de Murcia, CronoLab, donde bueno, pues los fundadores y promotores principalmente son el doctor Juan Antonio Madrid, la doctora María Argol de Lama y el doctor Manuel Campos, que no es biólogo, sino informático, ¿no? Esta alianza tan necesaria y que desde ya creo que todos tenemos que integrar en nuestro día a día por esta necesidad de analizar esa cantidad de datos que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí nació un poquito nuestra necesidad de transferencia, de poder analizar y de poder hacerlo un poquito más grande. El equipo ha seguido creciendo por temas de versiones. Me falta aquí un compañero, Eduardo Madrid. Abajo tenemos a Beatriz, que es psicóloga, a Pura Ballester, que es farmacéutica, y a Eduardo Madrid, que falta, que es físico, para que veáis, ¿no?, la importancia de esa multidisciplinariedad y, sobre todo, en el campo que estamos viendo, que es la cronobiología, que no se puede hacer si no es de esta manera. Uy, se ha cambiado un poquito el diseño y eso, espero que no se altere demasiado. Bueno, ¿qué hacemos en CronoHealth? Empezó a hacerse ya desde el grupo de investigación, pero en 2017 decidimos dar el salto y constituir la empresa, la spin-off.
Y hoy principalmente lo que hacemos son diagnósticos de problemas de sueño. Ya digo, entramos, lo hemos hablado en varios coloquios que hemos tenido, ¿no? Entramos por el sueño porque parece que es lo que más llega, lo más fácil, lo más entendible tanto para profesionales como pacientes, pero realmente es un diagnóstico mucho más pormenorizado de cómo está el sistema circadiano de nuestros pacientes. Asesoría también en empresas con horario 24/7 para intentar adaptar esta locura que es esto de los trabajos a turnos, mejorar el rendimiento deportivo profesional y personal, mejorar el rendimiento laboral en empresas, formación y divulgación también en centros escolares sobre hábitos de sueño y la investigación sobre cronobiología, ¿no? Porque aquí es una de las pequeñas salidas que tenemos, ya que, como decíamos, durante toda la jornada no tenemos el apoyo tan grande de las farmacéuticas. Bueno, pues es una de las formas de intentar financiarnos para seguir esas líneas de investigación que tanto nos interesan. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente a través de la optimización del sistema circadiano de todos los pacientes y clientes que llegan a nosotros. ¿Y cómo? Bueno, pues con nuestros servicios que son fruto de las investigaciones que han nacido de estos dos grupos de investigación, de cronobiología en la Facultad de Biología y de inteligencia artificial en informática, que son fundamentalmente equipos de monitorización, plataformas de análisis, software, que dan como resultado un informe circadiano personalizado que pueda analizar el profesional y que pueda entender el paciente o cliente. Y finalmente también de una forma más global el asesoramiento en terapias circadianas, ¿no? Ayudar a todos esos grupos clínicos, unidades o grupos de investigación que quieran integrar el estudio de la cronobiología en lo que llevan toda la vida haciendo. Bueno, aquí sí que has tocado un poco, pero bueno. ¿Cuáles son estos servicios y productos que nacen? Pues desde el grupo de investigación, donde intentábamos que la transferencia fuese bastante activa, pues nacen software de análisis, software que fundamentalmente y al principio nacían para nuestra propia investigación, ¿no? Al igual que pues, aplicaciones, dispositivos de medida, pero es en ese momento cuando hay grupos de investigación que tienen el interés de hacer lo que nosotros hacemos, de investigar lo que nosotros investigamos, y ahí es donde decimos, bueno, a lo mejor esto puede tener una salida, si hay un interés en grupos afines, a lo mejor esto puede trasladarse al mercado de alguna forma, empezando, como digo, por nuestro primer segmento de clientes, que eran aquellos grupos de investigación afines y clínicos afines a nosotros. Entonces, entre los principales dispositivos, patentes que fuimos desarrollando y que podían salir al mercado, se encuentra ChronoWise, que es un dispositivo, llamémosle pulsera, reloj, ya le llaman de mil formas, ¿no? Un equipo de monitorización circadiana ambulatoria que lo que nos va a medir va a ser, hablamos, muchos profesionales lo compran o lo adquieren para el sueño. Bueno, lo que intentamos hacer es, efectivamente, de manera más global, medir el estado del sistema circadiano a través de la temperatura periférica, que sería la señal que nos daría pues, una idea o lo más aproximado al tiempo interno, ¿no? Ese tiempo endógeno que nos hablaba antes Alfonso, que bueno, pues es el menos modificable de todos los que podemos medir de una forma ambulatoria y menos invasiva, y nos da una idea de cuál es la predisposición temporal de cada uno de estos pacientes. Luego vamos a tener la medida de actividad en dos variables, la aceleración y el tiempo en movimiento. Esto lo medimos como para que nos dé una idea del tiempo social, ¿no? Aquellos horarios que están marcados por nuestras obligaciones sociales, trabajo, horarios escolares y demás. El hecho de medir en estas dos variables nos permite no solo medir cuándo estoy más o menos activo, sino caracterizar el tipo de movimiento que estamos haciendo, con lo cual tiene muchísima aplicación tanto en deporte como en detección de fragilidad, por ejemplo. Y por último vamos a tener la luz, ¿vale? Detección del patrón de luz, porque si hemos dicho que el patrón de luz al que nos exponemos es el principal sincronizador del sistema circadiano, necesitamos tener esa información de ese tiempo ambiental, ese tiempo externo, que principalmente nos va a influenciar la sincronización de los ritmos. Si veis, tiene dos ventanitas. Ay, sí que se ve.
Dos ventanitas porque lo que pretendíamos medir es la totalidad de la luz y además diferenciar aquella luz circadiana, aquella luz que nos hablaba Alfonso, que es detectada por estas células ganglionares, ¿no? Que esta luz azul que emiten pues, como dispositivos electrónicos, móviles, tablets, pantallas, y que necesitamos saber si se está recibiendo en determinados momentos del día. Bien, pues en torno a este dispositivo principal, a este reloj, se va generando al final un modelo de negocio que nos permite ser aplicado en muchos ámbitos. Por un lado, la formación de cómo se utilizan los dispositivos, cómo se implementa la cronobiología en los estudios de determinados profesionales, las herramientas, pues la venta o el alquiler de este dispositivo principalmente. La obtención de estos datos nos va a dar lugar a un informe que, como decía, nos ayuda tanto al profesional al diagnóstico, ¿no? Es una herramienta de diagnóstico para el profesional, es un informe muy completo, bastante complejo, que requiere, como digo, primero una formación de cómo utilizarlo y cómo implementarlo en nuestro día a día, pero además intentamos terminar con un resumen un poquito más traído a tierra de, bueno, esto es principalmente lo que tienes que cumplir, dónde estás y qué tienes que hacer para llegar a esa mejora, ¿no? Enfocado principalmente al paciente que lo está utilizando, intentando traducir un poco esta barbaridad de datos que obtenemos con ChronoWise, con la pulsera. Y finalmente la asesoría. Evidentemente, pues esto de la cronobiología a nosotros nos parece nuestro día a día, lo que sale del reloj, pero luego nos damos cuenta de que hace falta muchísima ayuda a la hora de interpretar los datos que salen de estos y otros dispositivos que desarrollamos. Así que aportamos también la asesoría finalmente. Muchas veces terminamos colaborando en artículos, no necesariamente en una visión puramente comercial, sino que a raíz de la spin-off pues han surgido muchas colaboraciones a nivel de investigación y clínica. ¿Quién utiliza estos productos y servicios de ChronoHealth? Bueno, pues como decía al principio, grupos afines que trabajaban en sueño, cronobiología o que trabajan en microbiota y que de repente quieren ver cómo les está afectando el sueño, ¿no? Que quieren integrar los estudios de cronobiología a través de formarles en cómo pueden utilizarlos, ofrecerles esas herramientas, como decía, en compra o en alquiler, y finalmente un análisis y un asesoramiento para interpretar los datos. Luego en clínica también está muy asentada nuestra actividad, porque ha servido como una propuesta de valor que muchas clínicas, principalmente de sueño, pero también de neurología, de psicología, de psiquiatría, pueden implementar a su día a día y les permite pues, muchas veces en el sueño, por ejemplo, hacer un screening previo, sin necesidad de llegar a una polisomnografía o complementándola, que sería desde luego la situación ideal. Y por último, a particulares, como decía, con formación, con divulgación, con cursos, pero también con servicios directamente que llegan a ellos sin necesidad de que lleguen a un profesional, porque nos encontramos, bueno, con la situación que mejor que nadie vosotros conocéis de esa masificación de las consultas donde un paciente, pues, tradicionalmente, o al menos hasta hace unos años, o roncaba o no tenía problemas de sueño. Entonces, o su médico de cabecera le estaba mandando a la unidad de sueño, donde se encuentra con 18 meses de espera para ser atendido y tener una polisomnografía, o ahí no había ningún problema de sueño. Y efectivamente no es así. No solo no roncamos o no hay problema de sueño, sino que podemos tener una inadaptación a nuestro horario. Puede ser un problema de sueño de origen circadiano que puede ser atendido desde primaria o desde otra consulta externa al servicio público sanitario, y que se pueda agilizar un poquito e ir viendo qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos ayudarles. Bueno, ¿por qué nos eligen y por qué nos metemos en esta locura de meternos a relojeros con la cantidad de dispositivos que hay en el mercado, que por 20 euros te dicen hasta los periodos de sueño profundo que tenemos? Bueno, pues realmente una de las cosas que más valoro en nuestro grupo y en la spin-off es la validación científica de todos los datos que salen y de todo lo que sale en los informes
que realizan nuestros equipos. No vamos a dar nunca fases de sueño que realmente no existen o no se miden, porque eso no va con nosotros, aunque no vayamos a un mercado mucho más amplio, sino que nos vamos a basar siempre en la evidencia científica que nace del grupo de investigación, que al final es el respaldo principal que tiene nuestros desarrollos. Y luego, otro tema que comentaba Alfonso, ¿no? La completa locura que es esto de integrar datos de dispositivos nuevos, a saber de dónde vienen, cómo están prefiltrados, cómo están tratados, cómo integro yo eso en mi investigación y en mis bases de datos, que cada uno pues tiene, o sea, cada entidad tiene lo suyo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que valoran mucho los investigadores y clínicos que trabajan con nosotros es la posibilidad de personalizar qué datos quieren obtener, en qué formato y que no llevan ningún tipo de prefiltrado ni editados de ninguna forma y pueden ser integrados pues, de la forma más natural, digamos, posible con sus propios datos. Así que, bueno, esto es lo que nos ha permitido que aunque el bagaje del grupo de investigación con estos dispositivos y patentes viene de mucho más atrás, desde 2017 que se constituyó la spin-off, bueno, pues pequeños hitos, porque no somos ninguna multinacional, pero hemos ido alcanzando pequeños hitos que nos han permitido posicionarnos en el mercado, tener esa pequeña zona de libertad, de investigación en lo que nosotros hacíamos al principio para nosotros y que ha terminado teniendo un interés en nuestro entorno. Y yo quería hacer también un llamamiento, aunque lo que tenéis que hacer aquí, pues todos los sanitarios, es seguir en la sanidad pública que necesitamos a todos y cuanto más vengan mejor, pero sí que me gustaría hacer un llamamiento a la necesidad de la retención de talento. Y es otra de las cosas que el constituir la spin-off nos ha permitido, el poder mantener talento que salía del grupo de investigación principalmente nuestro, que vale muchísimo, que se nos estaban yendo al extranjero porque aquí no había posibilidad de quedarse, al menos en nuestra experiencia en la universidad, y bueno, en el mundo sanitario pues casi pasa igual, ¿no? Entonces, a través de varias ayudas que hemos conseguido, pues como Torres Quevedo para postdoctoral, actualmente doctorado industrial, ayudas como proyectos europeos, nos están permitiendo eso, mantener talento que no queremos que se escape, que necesitamos que se quede en España y, bueno, con nuestro pequeñito granito de arena queremos ayudar a que sigan aquí con nosotros. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María José, muchas gracias a los cinco por las magníficas presentaciones. La verdad que muchísimo nivel en vuestras líneas de investigación, vuestros grupos. Al ser tan cortitas, nos hemos quedado con ganas de saber más detalles de todas ellas y nos quedamos sin tiempo. Tenemos 10 minutitos solo para debate. Sabemos que hay trenes que salen dentro de poco, así que si hay alguna pregunta por ahí, por el público. Si no hay, yo sí que tengo, pero preferiría que hubiera iniciativa, ¿no? Bueno, pues empiezo contigo, María José, ya que ha sido la última. ¿Cómo será el paso de un grupo de investigación a dar lugar a una spin-off? ¿En qué ventanilla hay que preguntar? ¿Hay ayudas desde las administraciones? ¿Es iniciativa privada? ¿Todo? Bueno, estando muy locos, primero, trasladar primero que hay muchas formas de transferencia, que no es solo mandar una spin-off, podemos estar muy cómodos en nuestro laboratorio, en nuestra unidad de desarrollo, en nuestra unidad clínica y decir, bueno, yo quiero que lo que ha salido aquí salga al mercado y no solo montar una spin-off es la posibilidad de transferir, sino que yo pueda desarrollar una patente, por ejemplo, y puedo licenciarla, es otra forma de emprender y de hacer que eso llegue al mercado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, ¿dónde llamamos? Bueno, mi compañero llama a la temprana Sevilla, ¿no? Muchas cerradas, muchas que ellos mismos abrieron. En nuestro caso, y desde la universidad, principalmente fue la OTRI, la Oficina de Transferencia de la Universidad de Murcia, la que nos ayudó. ¿Hay ayudas? Bueno, yo la verdad es que desde 2016 así que nos planteamos,
me he encontrado con muchísima ayuda, tanto para preparar el modelo de negocio, que para mí era un mundo. Yo vengo de biología, no tenía ni idea de lo que era el mundo de las finanzas, ni empresa, ni nada. Entonces sí que me he encontrado con muchísima ayuda, no quizá económica como quizá tendemos a pensar, pero me han ayudado mucho a ponerlo en marcha y no es tan difícil. Lo difícil es mantenerse, continuar y hacerlo crecer, pero desde luego ponerlo en marcha, probar y salir al mercado no es excesivamente difícil y hoy en día sí que hay bastante ayuda. Muchas gracias. Sandra. Bueno, se ha hablado durante la jornada que una de las preguntas más típicas que nos hacen en estudios de cronobiología, sobre todo en laboratorio, es el tema de ¿hay que cambiar los valores de referencia dependiendo de la hora de extracción y demás? Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta tan recurrente, en base a tu resultado de tu trabajo, ¿qué opinas sobre la troponina y esos valores de acrofase a primeras horas de la mañana en referencia a los valores de referencia? A ver. A ver, yo diría que sí. O sea, una vez que hemos obtenido los resultados del estudio que hemos realizado, diría que sí que hay que tener en cuenta la hora principalmente de extracción de la muestra, porque ya se ha demostrado la existencia de ese ritmo circadiano en la troponina y que hay mucha más tendencia de valores patológicos a primeras horas de la mañana, aunque creo que tanto como para cambiar los valores de referencia, creo que necesitamos muchos más estudios para poder obtener unos valores de referencia de acuerdo a ese ritmo circadiano que hemos descrito y que hemos probado, pero aún así sí que creo que hay que tener en cuenta la hora de extracción, más que nada porque un valor patológico puede inducir a error, porque la existencia de un valor patológico de troponina no tiene por qué significar que hay un daño miocárdico agudo, sino que puede deberse a una oscilación fisiológica de ese individuo en concreto. Entonces yo creo que sí que hay que tenerlo en cuenta, pero que para poder extrapolarlo o poder obtener unos valores de referencia, creo que se necesitan muchos más estudios. Sobre todo la troponina, un parámetro tan sensible y además que hay que tener en cuenta tanto la amplitud de determinaciones seriales. Bueno, no sé si tengo que ver si lo Alfonso. Bueno, primero enhorabuena porque han sido las 5 presentaciones estupentísimas. Yo tengo una pregunta para ti, Pat, que no sé si la habéis dado uso a nivel de gestión, porque claro, el estudio que has hecho de la UCI, tener información a nivel de gestión, por ejemplo, nuevos ingresos o temporadas del año donde ha mayor número de ingresos, está evidenciado. Si a la hora de presentarnos las conferencias, de decir, o pero oye, que tengáis en cuenta esto, si lo habéis presentado, si tenéis pensamiento de hacerlo, y qué idea lleváis, si creéis que puede tener alguna utilidad. Sí. Bueno, en este caso no nos ha dado el tiempo porque estamos ahora mismo relatando el estudio, pero otra investigación de ese mismo grupo concluyó que las fracturas de cadera en ancianos también se producían durante el verano. Al contrario de lo que uno puede pensar, ¿no? En la calle se resbalan, con el invierno, pues no, ocurre también en verano. Entonces, sí que se complicó, se dicen los gestores, que justo ese periodo de que más gente falta, que viene gente muy cerca, no solo los traumatólogos, ¿no? Sino el personal de enfermería, bueno, todo. Otras cosas que no sabemos. Pero sí, claro, o sea, la consecuencia de esto tiene que ser eficientes en cuanto a la prevención y a la detección precoz de los ingresos y estar preparados para cuando llegue la avalancha, ¿no? Entonces nosotros lo comunicamos y lo presentamos y con la evidencia científica, como ya lo depende de nosotros. Vale, pues creo que nos quedamos sin tiempo, así que pasamos a decir muchísimas gracias. Thank you.